tardes a todos. Mi nombre es Katherine Castellanos, yo soy asesora de aire y lisura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar o hacer una capacitación acerca de trabajo seguro en alturas. Trabajo en alturas, pues como todo lo de seguridad y salud en el trabajo, tiene una normatividad detrás. En este caso, la resolución número 4272 del 27 de diciembre del 2021 es la que lo está rigiendo. Esta resolución establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Recordemos que trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo. ¿Sabías que el trabajo en alturas es considerado de alto riesgo debido a que es una de las principales causas de accidentalidad y muerte en el trabajo? Por esto mismo, por lo que les digo que es de alto riesgo, tenemos que tener consideraciones o implementaciones más específicas, más a profundidad para evitar como tal esos o minimizar la accidentalidad. Entonces, de acuerdo a esta resolución que les cuento, 4272, me dice que trabajo en alturas es toda actividad que realice el trabajador que ocasione la suspensión o el desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros. Antes se hablaba de 1.5, pues ahora es 2 metros de alturas con relación al plano de los pies. Esta norma aplica para todos los empleadores, contratistas, contratantes, aprendices, trabajadores de todas las áreas o actividades económicas, ARL, centros de capacitación y entrenamiento también. Se exceptúan algunas actividades como por ejemplo la atención a emergencias y rescate, operaciones militares, actividades deportivas de alta montaña, andinismo, desarrollo de actos lúdicos y actividades sobre animales. Entonces lo primero que me dice la norma es que el empleador o como tal las empresas deben contar con un programa donde se identifiquen las tareas de trabajo en alturas y pues la ubicación donde se están ejecutando. Este programa o en el programa se debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, establecer y documentar uno o varios métodos para eliminar el trabajo en alturas a través ya sea de sistemas de ingeniería, que ya ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, adaptaciones de procesos, controlando pues los riesgos de caída, de acuerdo pues a una jerarquización de controles. Debemos implementarlos para eliminar o minimizar esa accidentalidad. Entonces, dentro del programa, lo primero que nos dice la norma es que debe existir estos 12 puntos. Como para que ustedes tengan ya conocimiento, por ejemplo, ya tiene un programa de protección, de prevención y protección contra caídas, está en proceso de su implementación. Este programa tiene unos procedimientos específicos para las actividades y pues hasta el momento cumple con los requisitos que me exige la normatividad. ¿Listo? Entonces, dentro de los requisitos está que tenga un objetivo, un alcance, un marco legal, roles y responsabilidades tanto del empleado, del empleador, del coordinador, los contratistas también. Debe tener pues un cronograma de las actividades que vamos a desarrollar en alturas, identificación y valoración de los riesgos, procedimientos documentados, aparte del programa base, que es el programa como tal documento donde se me definen todas las directrices. Hay un documento pequeñito que es el procedimiento de cada actividad. Entonces, procedimiento de trabajo seguro para el uso del andamio, procedimiento de trabajo seguro para el uso de la escalera o procedimiento de trabajo seguro para mantenimientos en vehículos, así. Entonces, eso también lo debe tener documentado. Debe tener documentadas las medidas de prevención, los sistemas de acceso, las medidas de protección, también unos programas en caso de emergencia y unos indicadores de gestión. Entonces, como para empezar con las obligaciones, vamos a validar las obligaciones del empleador, o sea, nuestro jefe, que debe tener. Entonces, dentro de las obligaciones del empleador está enviar al trabajador a las evaluaciones médicas ocupacionales conforme a lo establecido en la normatividad vigente
¿Para qué se envían a las evaluaciones médicas ocupacionales? Para determinar si el trabajador es apto o no apto. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede que el trabajador no sea apto. Hay muchas razones por las cuales un trabajador no salga apto para trabajo en alturas. Una de ellas es de pronto porque tenga los triglicéridos muy altos, porque sufra de vértigo, porque tenga sobrepeso, porque ya pasa de la edad, etcétera. Entonces hay que validar primero que todo que la evaluación médica salga apto para trabajo en alturas. ¿Listo? A veces salen aptos pero con algunas restricciones. Por ejemplo, apto pero con restricción de utilizar las gafas de seguridad o las gafas pues para ver. Incluir en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo el programa que les comentaba, el programa de prevención y protección contra caídas, disponer y mantener un administrador del programa y un coordinador de trabajo en alturas, que son personas totalmente diferentes. El administrador es el que diseña, implementa y administra el programa, hace que se ejecute. Y el coordinador de trabajo en alturas es el que identifica los peligros, los riesgos, firma el permiso, etc. Ya ahorita miramos qué rol cumple como tal el coordinador. Otra responsabilidad, suministrar al trabajador que realice actividades de trabajo en altura los elementos necesarios y la capacitación requerida para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, la empresa debe darles a ustedes el curso de alturas adecuado de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, el nivel autorizado o el nivel coordinador o el nivel de rescatista. Entonces, de acuerdo a la actividad que realicen, la empresa debe asumir ese costo y debe mandarlos, ¿listo? Pues a centros especializados, a centros de entrenamiento adecuados. Verificar que los procesos de capacitación y entrenamiento sean realizados por proveedores, lo que les decía, autorizados por el Ministerio de Trabajo y que cumplan con la intensidad horaria establecida, que ya también ahorita lo vamos a revisar cuál es. También garantizar la divulgación de actividades, procedimientos de trabajo en alturas a todos los trabajadores que lo vayan a realizar. Y esta divulgación deberá ser antes de iniciar las labores. ¿Listo? Entonces los procedimientos de trabajo deben saberlos y cumplirlos a cabalidad como tal. Ya eso es responsabilidad de ustedes. Pero las del empleador es realizar y divulgar los procedimientos. Constatar que los equipos y sistemas utilizados sean inspeccionados por lo menos una vez al año, con una periodicidad indicada pues, de acuerdo pues, al fabricante y de acuerdo también al equipo o al sistema que estemos hablando. Conservar estos registros de revisiones y mantenimientos, desarrollar los planes de preparación, prevención y respuesta ante emergencias, y también pues disponer de recursos técnicos para realizarlos. Garantizar que los menores de edad y mujeres embarazadas no realicen ningún tipo de trabajo en alturas. Verificar que los contratistas, si en el caso de que tengamos contratistas que estén realizando cualquier actividad que ejecuten a más de 2 metros, ya pues aplicaría para los contratistas también todo esto que les voy a decir. ¿Listo? Entonces verificar que también los contratistas cumplan con lo establecido en la resolución y pues digamos que como tal en todo el programa de prevención y protección contra caídas que ellos también deben tener y sus anexos, por supuesto. Exigir a fabricantes y proveedores de equipos de protección contra caídas pues las fichas técnicas, manuales de usuario y procedimientos. ¿Qué más? Asegurar la compatibilidad de los componentes de protección contra caídas. Y así como a grandes rasgos, ¿no? Y para las obligaciones ya como tal de los trabajadores, los operarios, los que ejecutan la actividad, me dice que cualquier trabajador que desempeñe labores en alturas debe asistir primero y aprobar las capacitaciones y reentrenamientos programadas por el empleador o pues por el contratante, cumplir con todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el empleador, informar al empleador contratante a través de quien haya sido designado las condiciones de salud, que es muy importante, que pueda generar restricciones
antes de realizar cualquier tipo de trabajo en alturas, antes de firmar o durante el momento que estamos realizando el permiso de trabajo en alturas, debemos reportarle al empleador o al coordinador de trabajo en alturas el estado de salud. Puede que yo sea apto, pero por ejemplo, si esa mañana yo me levanté y yo siento vértigo o me tomé pastas porque tengo dolor de cuerpo, cansancio y me tomé una pasta y me genera somnolencia, eso también hay que informarlo, ¿listo? Es muy importante informar las condiciones de salud antes de iniciar las labores para evitar accidentes de trabajo. Utilizar las medidas de prevención y protección que sean implementadas por el empleador, reportar también al coordinador el deterioro, mal estado, daño en los sistemas individuales o colectivos de prevención y protección, participar en la elaboración y diligenciamiento del permiso de trabajo y pues asimismo acatar las disposiciones del mismo. Conocer los peligros y controles que se han definido para realizar los trabajos en alturas, garantizar su seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. Recordemos acá un paréntesis que los actos inseguros es toda la decisión humana, todo lo que yo como trabajador sé que no se debe hacer y aún así lo hago. Eso es un acto inseguro. Eso puede generar un accidente, que es lo que dice ahí. Y las condiciones inseguras ya no tienen nada que ver con la persona, pero de pronto la infraestructura, los equipos, materiales o como tal mi entorno que no me garantice la seguridad completa. Ahora sí, esto es los roles que me dice la resolución que debe cumplir la empresa, con un administrador del programa que básicamente diseña, administra y asegura el programa de prevención y protección contra caídas conforme con la definición establecida para ello. ¿Qué debe tener o qué perfil debe tener esa persona que administra el programa? Debe ser especialista o profesional o magíster en seguridad y salud en el trabajo. Debe tener una licencia en seguridad y salud en el trabajo, el curso de nivel coordinador y un curso que se realiza de manera virtual que se llama así, curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. La persona calificada casi siempre es una persona externa, que es básicamente la que me calcula resistencia de materiales, diseña, analiza, evalúa, autoriza puntos de anclaje. Por ejemplo, si una empresa tiene contemplado instalar un punto de anclaje, ¿quién es la persona que va a ir y validar si en ese punto se tiene la resistencia técnica para poner el punto de anclaje, hace las pruebas de cálculo? Es la persona calificada, ¿listo? Básicamente esta persona casi siempre es ingeniero civil, ingeniero mecánico con una especialización, que es un ingeniero calculista. Entonces básicamente es del fabricante o un externo, ¿listo? El coordinador de trabajo en alturas, que como les decía anteriormente, identifica peligros en el sitio donde se realiza trabajo en alturas y aplica las medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a los peligros. Él debe tener el curso de coordinador de trabajo en alturas y también el curso virtual de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Porque dice ahí o 20 horas, cuando se vence ese curso de 50 horas, la renovación es de 20 horas nomás, ¿listo? El trabajador autorizado, que básicamente los operarios, lo que ejecutan la actividad, realiza las actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleador, cumpliendo obviamente con todas las medidas definidas en la empresa, en el permiso y como tal, en la resolución. Él debe tener una capacitación de trabajador autorizado y reentrenamiento vigente cuando aplique, de acuerdo pues con lo establecido. Y el ayudante de seguridad no es la designación de una nueva persona en el trabajo de que lo vamos a contratar, sino podemos colocar a cualquier persona que es el encargado de hacer cumplir que se mantengan condiciones de seguridad en el sitio de trabajo para controlar las áreas de riesgo de caída de personas o objetos. También es una persona que tenga el nivel de trabajador autorizado, con reentrenamiento vigente se aplica.
sino que cuando las actividades son muy riesgosas, la resolución dice que se debe designar a una persona para que sea nombrado como ayudante de seguridad. ¿Listo? Él controla los riesgos, identifica que nadie vaya a entrar al lugar de peligro o la zona expuesta, pero sí se tiene que elegir. Entonces, el empleador o contratante debe definir las medidas de prevención a ser utilizados en cada sitio de trabajo, donde se realizan pues las actividades, ya sea actividades rutinarias, que todos los días se hace, o no rutinarias, por ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días. Hay empresas que realizan actividades en alturas hasta cada 6 meses. Esas son no rutinarias, ¿listo? Son rutinarias cuando se repiten. Estas medidas deben ser acorde con las actividades económicas y pues a las tareas como tal que se realizan. Dentro de esas medidas, dentro de esas medidas de prevención está las capacitaciones, como les decía. Entonces hay 3 capacitaciones que dentro de la empresa se tienen que hacer o se pueden hacer. Jefes de área para trabajo en alturas, que son personas que toman decisiones administrativas. Solamente hacen toma de decisiones, ellos no van y ejecutan ninguna actividad en alturas, ¿listo? Esa duración de ese curso dura 8 horas, ¿listo? Del cual creo que el 100% es teórico. El trabajador autorizado, ustedes, los que hacen como tal el trabajo en alturas y aprendices del SENA o de educación, deben ser pues entrenados con un mínimo de 32 horas. ¿Listo? Antes eran más. Ahorita 32 horas, de las cuales 60 son prácticas y 40 son teóricas. Y el reentrenamiento ya no es cada 12 meses, sino cada 18 meses. Y ese reentrenamiento son 8 horas. ¿Listo? Entonces, eso también cambió. Y el coordinador de trabajo, ese sí sigue siendo igual, mínimo 80 horas y del 60% práctico y 40% teórico. Cuando cada uno realice como tal su entrenamiento y los apruebe, les van a dar un certificado de capacitación o competencia laboral. Estos certificados de competencia laboral para trabajo en alturas deben ser acreditadas por la UNAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que es un organismo certificadores de personas que pueden ejecutar como tal la actividad, ¿listo? ¿Quién define eso como tal? Si, por ejemplo, el centro de entrenamiento donde ustedes lo llevan está validado por la ONAC o por el Ministerio de Trabajo, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que antes ustedes veían y el certificado lo podía tener cualquier persona y la persona no tenía ni idea qué era altura ni cómo se ponía un arnés, porque compraban este certificado. Ahora la diferencia, digamos que acá, es que sale el logo como tal de la empresa a la cual ustedes están trabajando. Por ejemplo, en este caso, digamos José Ismael trabaja para Cubic. Si José Ismael sale de trabajar de Cubic y va a otra empresa, la otra empresa tiene que hacerle el reentrenamiento o el certificado nuevamente para que salga el certificado con el logo y el nombre de la empresa actual. ¿Listo? Entonces este certificado de te llevamos no les va a servir. Ay, es que voy a hacer una actividad el fin de semana en otra empresa, entonces yo me llevo ese certificado, no les va a servir. ¿Listo? Entonces, básicamente es para eso. Eso es como un cambio que tuvo el certificado de capacitación. Estábamos hablando de las medidas de protección. Dentro de esas está también los sistemas de ingeniería. Los sistemas de ingeniería para prevención de caídas son básicamente todos esos cambios o modificaciones en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento para eliminar o mitigar el riesgo de caída. Por ejemplo, un ejemplo de sistema de ingeniería puede ser barandas. Si yo tengo bordes desprotegidos, está así, yo tengo el riesgo de caída y la empresa adecua el lugar, instala barandas adecuadas, certificadas, eso es un sistema de ingeniería. Si yo realizo trabajos en los techos,
y la empresa me dice, no, ya dejé de utilizar el andamio porque cuando pasa al techo ya quedas protegido, voy a instalarle puntos de anclaje sobre la cubierta o sobre el techo. Entonces, eso ya es un sistema de ingeniería porque hace modificaciones adicionales, ¿listo? A eso se refiere sistemas de ingeniería. Y estos son medidas colectivas de prevención, medidas colectivas de prevención, dentro de las cuales está la delimitación de área, que es la delimitación de la zona de peligro, de caída del trabajador, que se puede hacer mediante cuerdas, vallas, cables, conos, balizas, mallas escombreras, redes, banderas, etc. ¿Listo? Se debe garantizar su visibilidad de día y de noche. Está la línea de advertencia, que digamos que esa es cuando, digamos que en este caso no nos aplica, es como para obras de construcción donde hay como bordes desprotegidos, y estas líneas de advertencia no solamente que tenga que ser la señalización, sino que tiene que cumplir unos requisitos. Porque debe estar colocada a 1.8 metros de distancia, debe tener un soporte, creo que es 8 kilogramos. Bueno, entonces pues digamos que ahí no nos aplica, pero sí nos aplica la señalización del área, que es la medida de prevención que incluye avisos informativos que indican con letras o símbolos el peligro de caída de personas o objetos. Las barandas, aquí nos podría aplicar en el tema de baranda, las barandas que tenemos sobre el andamio multidireccional, que es una medida de prevención que puede ser portátiles o fijas y también ser permanentes o temporales según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura y las barandas portátiles y fijas también siempre deben estar identificadas y cumplir con unos requisitos mínimos, no es que sea cualquier baranda. Para que las barandas cumplan como sistema de restricción y sean avaladas y certificadas, deben cumplir, por ejemplo, la baranda superior debe estar de 1 metro de altura, entre barandas intermedias 48 centímetros, el rodapié a 9 centímetros, la baranda superior debe soportar 200 libras. Eso como por encima de lo que deben cumplir las barandas para que sean certificadas. Los controles de acceso se realizan por medio de mecanismos operativos y administrativos que controlan el acceso a la zona de peligro. En este caso, por ejemplo, te llevamos cuenta con controles de acceso administrativos, que serían los permisos de trabajo. ¿Listo? Si no está ejecutando el permiso de trabajo y no está la firma del trabajador, pues simplemente no puede realizar la actividad. Control en superficies con huecos y aberturas. Se debe marcar, señalizar y cubrir orificios, o sea, huecos o aberturas que se encuentren en la superficie donde se trabaja y camina, y el manejo de desniveles también, donde se trabaja o se camina. Y el ayudante de seguridad, que se podrá designar, bueno, sí, designar una persona cualquiera, que es una medida complementaria. Como les dije, no en todos los casos se tiene que tener un ayudante de seguridad, depende de la actividad. ¿Listo? Con el fin de apoyar, advertir y controlar los peligros y riesgos existentes en el sitio donde se desarrollan los trabajos. Este es el permiso de trabajo que debe contener como mínimo unos 18 ítems. ¿Listo? Todos los trabajos en alturas deben obedecer a una acción planificada, organizada y ejecutada por trabajadores autorizados que debe verse reflejada en los controles administrativos como el permiso de trabajo. Entonces, si ustedes ven dentro de su permiso de trabajo que eso ya está largo, que es que me da pereza porque eso es mucha letra, pues imagínense que si el permiso de trabajo no cumple con estos 18 ítems, básicamente no sirve. O si hay un accidente y lo primero que revisa el Ministerio de Trabajo o pues la empresa como tal es
el permiso de trabajo y si no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la resolución 4272, básicamente es un incumplimiento de ley. Entonces, por eso es que a veces lo vemos y sí entendemos que a veces es tedioso, pero toca hacer el permiso de trabajo y hacerlo a conciencia. Si yo voy a hacer una actividad y yo voy a utilizar el andamio, yo coloco andamio, yo no coloco escalera, ¿listo? Al momento de investigar un accidente de trabajo, dice, no, pero es que ahí estaba trabajando con escalera. Y no, y el trabajador dice, no, es que yo me pegué con el andamio cuando caí. Entonces sí, hay que ser coherentes con lo que escribimos y con la tarea que estamos ejecutando. ¿Listo? Entonces, por eso el permiso a veces se ve un poquito extenso, porque me dice que debe tener todos estos ítems. También me dice que dentro de las medidas de prevención están los procedimientos, que son procedimientos en la forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad o un proceso. Esos procedimientos deben ser divulgados antes de la actividad, deben ser revisados y ajustados cuando cambien las condiciones, debe ser aprobado por el coordinador de trabajo en alturas. Yo les decía al principio, debe existir un procedimiento de trabajo o para el uso del andamio o para actividades sobre vehículos donde ustedes esté el paso a paso de lo que se debe realizar de manera segura. ¿Listo? Los sistemas de acceso, que son los que ayudan a llegar a las partes altas, se consideran sistemas de acceso andamios, escaleras, elevadores de personas. En este caso está acá la fotico del manlift tipo tijera, pero pueden haber grúa con canasta, que es otro elevador, o pues otros elevadores de personas, order picker. Todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y soporte de los trabajadores a lugares donde necesitan ejecutar la actividad. Para trabajos en suspensión, es decir, cuando se descuelgan, por ejemplo, trabajos en fachada, que no nos aplica a nosotros, como pero para tenerlo claro, cuando realizamos esa suspensión, si se demora más de 5 minutos, necesitamos la silla de suspensión. ¿Listo? Estos sistemas de acceso deben contar con unos requisitos. También que me dice la resolución, todos deben contar con unos requisitos mínimos que deben ser certificados. El fabricante debe proveer información en español sobre las características, las partes, el manual. Deben ser inspeccionados anualmente por una persona calificada, que ya hablamos que es una persona calificada. Debe tener una hoja de vida, que esa sí la debe tener la empresa, donde diga o de donde estén consignados los datos de marca, serial, fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial, registro de mantenimiento, etc. Y ya, básicamente certificados, avalados y pues están en buenas condiciones. Las medidas, esas son las medidas o los sistemas de acceso. Y las medidas de protección, estamos hablando de medidas de prevención, ahora vamos con las medidas de protección. Que el empleador o contratante debe definir unas medidas de protección a ser utilizadas en cada sitio o área de trabajo donde exista pues el riesgo como tal de alturas, igualmente sea o no sea una tarea rutinaria. Estas medidas deben ser acordes con la actividad económica y con las tareas que lo componen. También deben ser certificados, deben ser compatibles entre sí. Cuando se dice que sean compatibles entre sí, sean del mismo tamaño, figura, marca. Por ejemplo, si yo voy a estar haciendo una actividad cerca de redes energizadas y mi arnés es dieléctrico, pues mi eslinga también tiene que ser dieléctrica. Si yo voy a armar un sistema de acceso, que también los sistemas de acceso deben ser incompatibles, pues yo no voy a ocupar dos andamios diferentes para hacer la instalación. ¿Listo? Las medidas de protección se deben seleccionar y usar de acuerdo pues a las necesidades de la empresa como tal. Bueno, importante, tenemos las medidas pasivas y activas que ya vamos para allá, pero aparte tenemos otras medidas de protección, que es los elementos de protección personal, gafas, guantes, tapabocas, etcétera, casco, botas.
y medidas para evitar la caída de objetos y el plan de emergencias. ¿Listo? Entonces vamos con la clasificación. La clasificación de medidas de protección contra caídas, que son aquellas implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. Las medidas pasivas, como los sistemas de red de seguridad, que acá está la foto, para detención de caídas tiene el propósito de detener la caída, pero ya una vez caiga. Entonces el trabajador ya cae, la red lo va a sostener. Eso es una medida pasiva. A nosotros no nos aplica. A nosotros nos aplican las medidas activas de protección, que son las que involucran como tal al trabajador. Todos los elementos y equipos de protección contra caídas deben ser inspeccionados antes de cada uso por parte del trabajador y garantizar su buen estado durante el trabajo. Deben contar también con hoja de vida, donde está la misma información que les dije anteriormente. Deben ser certificados, deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. Dentro de las medidas activas tenemos puntos de anclaje fijos que no se aplicaría porque el andamio multidireccional, que es el que utilizamos, tienen unos puntos de anclaje certificados y adecuados. Ahí nos aplicaría anclaje fijo. Tenemos anclaje portátiles, que en este caso, o conectores de anclaje, que en este caso lo conocemos más como tie-off. Tenemos conectores, o eslingas de posicionamiento, de restricción en Y, de acuerdo a la actividad, vamos a determinar qué vamos a utilizar. Mosquetones, arnés cuerpo completo, tenemos línea de vida vertical y línea de vida horizontal. Estas pueden ser fijas o portátiles. Fijas en alma de acero o portátiles en cuerdas o elementos textiles. ¿Listo? El arnés cuerpo completo, importante quedarnos acá porque lo que les decía es lo que siempre utilizamos cuando trabajamos en alturas y a veces no los inspeccionamos, que de una buena inspección podemos determinar o podemos minimizar o evitar accidentes de trabajo y también el uso o la manera correcta de ponérnoslo, ¿listo? O de almacenamiento. El arnés debe ser certificado, tener una capacidad mínimo de 140 kilogramos, incluyendo el uniforme y equipos. El arnés debe contar con argollas acorde a las necesidades del uso, argolla dorsal, pectoral, hay laterales, de acuerdo pues al trabajo. El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes. El arnés tiene un bolsillito que uno lo abre y ahí está toda la información técnica de él. Importante pues no retirarla y tenerla ahí guardadita para que se conserve la información y podamos mirar el serial, el modelo, la fecha de fabricación, las inspecciones que se le han realizado, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el arnés por la argolla dorsal, lo vamos a sacudir un poquito y no lo vamos a poner con una maletica. Cabe aclarar que en la foto de referencia está un arnés tipo H, hay arnés en X. Entonces, voy a explicar el de este. Entonces, vamos a poner las bandas sobre los hombros hasta colocar la argolla en la mitad de los omoplatos. Luego cruzamos las hebillas. Normalmente y casi siempre las bandas o las cuerdas vienen por colores naranja, negro, verde, negro, amarillo, negro, a veces verde, naranja, y deben ir amarradas al color contrario. ¿Listo? Entonces amarramos un pie, validamos que nos quede más o menos del cuerpo, 4 deditos, no tan ajustados, tampoco tan suelto. Nos ponemos la otra banda y por último el pecho, ¿listo? En el centro del pecho. Cuando es en X, no tiene la argolla en el pecho. Aprende a inspeccionar tu arnés en 60 segundos. Para mantener tu equipo en óptimas condiciones, debes poner atención a herrajes, partes plásticas.
e indicadores de impacto. Revisa que las cintas no tengan cortaduras, quemaduras o desgaste, que no esté rayada con plumones ni manchada de pintura o decolorada con cloro o algún solvente, porque podría debilitarse. Ahora las costuras, todas son igual de importantes. Asegúrate de que no tengan cortaduras, quemaduras, desgaste, lo mismo que las cintas. Los cerrajes no deben estar golpeados, perforados ni fisurados. Deben conservar su forma y no mostrar signos de corrosión. Cuida que las partes plásticas no tengan deformidades ni roturas, porque ellas mantienen el equipo ajustado a nuestro cuerpo. Y los indicadores de impacto deben estar intactos. Si la costura está desprendida, significa que el equipo tuvo un sobreesfuerzo y solo queda inutilizarlo y desecharlo para que nadie más lo use. ¡Listo! Ahora ya sabes inspeccionar tu equipo y lo que sigue es usarlo de manera segura. Hawk, especialistas en alturas. Listo. Entonces, importante inspeccionar no solamente el arnés, sino todos los elementos de protección contra caídas que vayamos a utilizar antes de la actividad. Si tenemos un formato de inspección, dejamos en el registro de el estado y en observaciones podemos dejar se encuentra roto, deshilachado, con óxido, etc. Y por último, de las medidas de prevención está el plan de emergencias. En el plan de emergencias debe ser incluido el plan de rescate, diseñado acorde pues, a los riesgos de la actividad en alturas desarrolladas. Se deben asignar equipos de rescate certificados para la operación y contar con brigadistas o personal capacitados para tal fin. ¿Listo? Entonces, la idea, por ejemplo, este es un sistema de rescate para trabajos en suspensión, pero yo no voy a rescatar a un trabajador de la misma manera que se encuentra en un andamio. Es diferente. O no voy a rescatar a una persona que está sobre un techo de la misma manera. ¿Listo? Entonces hay que saber cómo rescatar bajo el escenario en el que estamos trabajando. El anclaje seguro. Los anclajes como tal son elementos diseñados para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente de un equipo de protección contra caídas. Importante que deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 libras por persona conectada. Existen anclajes portátiles, como les decía, o como los adaptadores, que es el tie-off, o pues existen unos fijos, también deben resistir 5.000 libras. Acá lo importante es validar la instalación o el amarre de estos anclajes. Muchos trabajadores sufrieron accidentes graves o mortales porque creían estar sujetos a un anclaje seguro. Es importante no colocar los anclajes en tuberías, antenas, conductos, cables eléctricos, barandas. En barandas, eso sí pasa mucho, que es en las barandas del arnés o en las barandas fijas, se coloca el anclaje y está prohibido en barandas y dice la resolución que no se puede. El anclaje andamio como tal ya debe tener, ya tiene un punto establecido. Y pues en barandas fijas hay que validar otro tipo de sistema, ¿listo? Proteger el anclaje de brazas, soldaduras, elementos abrasivos, chispas. Y importante para tener un anclaje seguro. Primero, tener un arnés anticaídas. Segundo, tener un sistema anticaídas que una el arnés al punto de anclaje. Y tercero, validar que el anclaje sea estructural, sólido, fiable y seguro. Importante el factor caída. Entonces hay tres factores de caída. Está factor 0, que es el ideal porque es el que está arriba de la cabeza. Está el factor 1, que es el anclaje que está a la misma distancia de la argolla pectoral, o está el factor 2, que es a nivel de los pies. Importante, debajo del factor 2 nunca se puede hacer el anclaje, ¿listo? Entonces, a mayor peso, pues mayor el impacto. Entonces, si yo pongo el anclaje en el piso, hay mayor peso al caer, por lo tanto hay mayor impacto, entonces va a ser más dura la caída y de pronto lo que nos va a pasar es que va a existir un efecto péndulo, que es cuando el trabajador se queda y se mueve en su propio lugar
pues causando heridas o golpes contra estructuras y demás. ¿Listo? El factor 1, si ya no hay otra condición, podemos hacer el anclaje a factor 1 y el factor 0. Entre más arriba esté el anclaje, mucho mejor. ¿Listo? Porque va a distribuir bien el peso de la carga sobre el arnés. ¿Listo? Algo importante también que mencionar acá es algo que yo vi que ustedes tenían en el permiso de trabajo, que es la distancia de caída. Entonces, hay que tener en cuenta qué actividad estamos haciendo, con qué sistema de acceso, claro, y también importante, a cuántos metros. Si yo estoy haciendo una actividad a 3 metros, 3,50, y yo me pongo muy juicioso mi arnés, mi eslinga con absorbedor de choque, y yo me subo en el andamio y yo me anclo, y al momento de caerme, la distancia de caída me da mucho más de lo que yo me puse. Entonces, si yo voy a hacer una actividad de 3 metros, pues yo me pongo, sí, utilizo los equipos, si es necesario, y me anclo, pero con una eslinga de posicionamiento o de restricción, que restrinja la caída. Pero si me pongo una eslinga y adicional esa eslinga tiene un absorbedor que va a tener un aumento en los metros, pues no me va a servir de nada porque me cae al piso y me cae con todos los equipos encima. Entonces, para eso es la distancia de caída. Entonces, la caída como tal de la distancia es un factor de seguridad que se mide siempre, que se deja del piso a los pies del trabajador de 0,5 metros. La altura del trabajador, digamos, un promedio 1,7, 1,8. La distancia de desaceleración, que es lo que les digo, que cuando la bolsita que tiene en la eslinga se acciona o se activa cuando hay una caída, y esa elonga. ¿Para qué? Para distribuir la fuerza de impacto, que más o menos es 1,2 metros, más la longitud de la eslinga como tal, que es de 1,8 metros. Entonces, ahí ya cuánto tengo. Entonces, por eso es importante validar qué actividad y en dónde. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, para el uso de las escaleras, recomendarles no utilizar el último peldaño de la escalera, siempre que quede más o menos a la parte de la cadera, el último peldaño, no sobresalirse, nunca camine de espalda, siempre de frente a la escalera, no corra, salte, así esté a 2 peldaños, no salte de la escalera. Validar, también inspeccionar. Estas son las partes más inseguras de la escalera, que es lo rojito, que está prohibido porque puede sufrir volcamiento, caídas. ¿Listo? Verificar bisagras, verificar corrosión, los peldaños que no estén rotos, inclusive que no estén sucios, que no tengan grasa, más por el entorno en el que trabajamos, pueden tener grasa, entonces vamos a validar eso. ¿Listo? Entonces tenemos escaleras tipo tijera, escaleras tipo avión, escaleras de extensión y escaleras fijas. Entonces nosotros utilizamos, pues más que todo, escaleras tipo tijera. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá un videito acerca de las escaleras. Las escaleras son herramientas de mucha utilidad si se ocupan correctamente. Pero como cualquier trabajo en altura, el uso de una escalera implica también estar expuesto al riesgo de caerse y accidentarse. Es por eso que no debemos utilizar la escalera sin considerar las precauciones correspondientes y siempre hacerlo con responsabilidad. Lo primero es escoger la escalera adecuada para el trabajo. Principalmente, existen escaleras simples, extensibles o tipo tijera. Escoge la mejor que se desempeñe para la función necesaria.
Ten en cuenta la altura. Nunca uses una escalera con altura insuficiente. También considera el material de fabricación. Si vas a trabajar en electricidad, descarta el uso de escaleras metálicas y opta por madera, fibra de vidrio u otro material plástico. Una vez escogida la escalera, inspecciónala para saber si está en condiciones de ser utilizada. Verifica que cumpla con las certificaciones vigentes y que no presente daños. En el caso de no cumplir los estándares, deséchala. No corras el riesgo de utilizarla si está en mal estado. La superficie sobre la cual se instala cualquier tipo de escalera debe ser horizontal y firme. No utilices escaleras en superficies resbalosas ni intentes nivelar el piso con algún tipo de objeto. Tampoco coloques objetos bajo la escalera para ganar altura. Si es necesario, considera otro tipo de equipo que tenga la altura necesaria para el trabajo. Antes de subir, bloquea los seguros de la escalera. Nunca sobrecargues la escalera colgándole objetos. Es importante demarcar el área de trabajo con señalización. Así evitaremos que alguien golpee la escalera mientras se está usando o que resulte herido producto de la caída de objetos. Sin importar el tipo de escalera, siempre conserva 3 puntos de apoyo. Al instalar una escalera sobre una superficie, calcula bien el ángulo en que debe estar apoyada. La proporción correcta para asegurar la estabilidad de la escalera es de 4 medidas de altura contra 1 de distancia. Es decir, la proyección vertical debe ser 4 veces la proyección horizontal. Cuando uses la escalera, siempre permanece en el centro. Nunca intentes estirarte o alejar el cuerpo hacia afuera. Esto puede desplazar el centro de gravedad y desestabilizar la escalera, provocando un accidente. Tampoco utilices el último peldaño. Siempre presta atención a las advertencias impresas en la escalera. Listo. Entonces, eso era lo que les decía acerca de las escaleras. Inspeccionarlas es una de las medidas de prevención que debemos realizar más prioritarias, porque entonces si nosotros validamos iniciando la actividad que la escalera no tiene las zapatas, por ejemplo, vamos a evitar que se nos resbale, que haya un volcamiento, etc. Entonces por eso es importante la inspección, y también no solo para las escaleras, sino también para los andamios, hacer una inspección adecuada de los andamios, y más que los andamios tienen más partes, ¿no? Entonces hay que validar que las personas estén capacitadas y entrenadas para el uso y el arme y desarme del andamio, y que todo el andamio esté completo y con todas las partes, listo, que esté bien instalado y demás. Hay personas que para colocar el pin de seguridad en los parales le dan martillazos al andamio, y no es necesario porque el pin ya puesto va a quedar, pero esos pines están así despichados de tantos martillazos que les dan. Entonces vamos a ver una correcta inspección para los andamios. Cuando te toque utilizar un andamio en un trabajo en altura, es muy importante que realices las siguientes acciones de inspección. Es fundamental verificar en los andamios: 1. Si cuenta con tarjeta verde para poder ser utilizado. Si está con tarjeta roja, no está apto para su operación. 2. Si están construidos sobre una base estable y nivelada, que dé sustentación a su estructura. 3. Si están correctamente apuntalados o arriostrados para evitar su caída. 4. Conocer la resistencia del andamio y evitar su sobrecarga. 5. Revisar que cuente con barandas y rodapiés. 6. Si los andamios son móviles, chequear que sus ruedas cuentan con frenos operativos. Y 7. La regla de autoestabilidad, que dice que los andamios
deben tener de ancho 3 veces su altura. Si en tu inspección notas que alguno de estos puntos no se está cumpliendo, no debes utilizarlo y tienes que informar al prevencionista de riesgos de tu obra. También siempre reportar en nuestra app Soma 360. En Salfacorp, la seguridad no es un juego. Listo. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por la atención. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en otra sesión de capacitación. Hasta luego.